El chirrido de las bisagras al abrirse la puerta fue el preludio del infierno. No hubo advertencia, ni tiempo para negociar. En el instante en que la figura de Goku se recortó en el umbral, los hombres enmascarados, movidos por un odio ciego y el miedo a lo desconocido, apretaron los gatillos. El aire nocturno estalló en un estruendo ensordecedor de escopetas y armas automáticas. Una lluvia de plomo barrió la entrada del Black Spot. Goku, con sus reflejos divinos, pudo percibir la trayectoria de cada bala, pero los que estaban detrás de él no. Fue brutal y rápido. Un piloto veterano que estaba cerca de la puerta recibió un impacto directo en el pecho y cayó hacia atrás, derribando una mesa. Otro hombre, el bajista de la banda que acababa de tocar con Rich, recibió un disparo en la cabeza antes de que pudiera soltar su instrumento. La sangre manchó las paredes de madera pulida y los gritos de terror reemplazaron la música de jazz. El ataque no terminó con las balas. Antes de que los sobrevivientes pudieran tirarse al suelo, el sonido de cristales rotos vino desde las ventanas laterales. Varios cócteles Molotov, con trapos encendidos como mechas, surcaron el aire como meteoritos de gasolina. Al impactar contra el suelo y los muebles, el Black Spot se convirtió en un horno instantáneo. El fuego lamió las cortinas y el alcohol derramado, atrapando a los pilotos, a los chicos y a Ronnie y su padre entre el humo asfixiante y las balas que seguían entrando. Algo se rompió dentro de Goku al ver caer a los hombres inocentes y al sentir el calor del fuego amenazando a sus amigos. La calma plateada que había cultivado se fracturó, dejando salir una furia pura y sin adulterar. Goku desapareció. Para los hombres enmascarados afuera, fue como si el niño en la puerta simplemente se hubiera evaporado. Pero una fracción de segundo después, el infierno se desató sobre ellos. Goku ya no estaba jugando, no estaba midiendo su fuerza para no lastimar a humanos normales. Estaba reaccionando ante asesinos. Apareció frente al primer tirador. El puño de Goku se movió más rápido que el sonido. El golpe en el estómago del hombre fue tan devastador que lo levantó del suelo, doblándolo en un ángulo imposible mientras el aire escapaba de sus pulmones con un sonido húmedo. Salió volando varios metros hasta estrellarse contra el capó de uno de los autos, abollándolo con su cuerpo inerte. Goku no se detuvo. Se movió como un borrón entre los atacantes. Una patada baja destrozó la rodilla de otro enmascarado que cargaba una segunda molotov, haciendo que se prendiera fuego a sí mismo entre gritos agónicos. Un tercer sujeto intentó apuntarle con su escopeta, pero Goku agarró el cañón y lo dobló hacia arriba como si fuera de plastilina, antes de darle un revés con el dorso de la mano que rompió la máscara y la mandíbula del hombre, enviándolo a girar en el aire como un muñeco de trapo. Era una fuerza de la naturaleza desatada contra la brutalidad humana. No había técnica, solo velocidad y poder abrumador. El Black Spot, que minutos antes era un santuario de jazz y risas, se transformó en una cámara de tortura de madera y fuego. El aire, antes dulce por el tabaco, ahora era un veneno espeso de humo negro y olor a carne quemada que quemaba los pulmones de los sobrevivientes. La carnicería dentro era indescriptible. Los disparos de las escopetas no solo mataban, destrozaban. Patty, cuya mayor preocupación solía ser el color de su vestido o su estatus social, estaba de rodillas, con las manos manchadas de una sangre que no era suya. A pocos centímetros, el cuerpo de un piloto que le había sonreído hace un momento yacía con el cráneo abierto, reducido a una masa roja irreconocible sobre el suelo de madera. Sus gritos se perdían entre el estruendo de las explosiones y el crepitar de las llamas. Hank Grogan intentaba proteger a Ronnie con su propio cuerpo, usando una mesa volcada como un escudo inútil. Ronnie, con los ojos inyectados en sangre por el humo, buscaba desesperadamente una rendija, una puerta trasera, cualquier escape, pero el fuego se había movido con una inteligencia maligna, bloqueando todas las salidas con muros de llamas naranjas. Bill y Rich se arrastraban por el suelo, tratando de encontrar aire respirable cerca de las tablas del piso. Rich todavía sostenía una de sus baquetas, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, el ritmo de su batería había sido reemplazado por el latido errático y aterrorizado de su propio corazón. No hay salida. Las ventanas están selladas por el fuego, gritó Bill, su voz quebrándose mientras las lágrimas le surcaban el rostro sucio de Hollin. El calor era insoportable. Las vigas del techo empezaron a gemir, amenazando con colapsar sobre los montones de cuerpos que se acumulaban en el centro del salón. Afuera, el eco de los golpes secos de Goku contra los atacantes se escuchaba como truenos distantes, pero para los que estaban dentro, la salvación parecía estar a un universo de distancia. Lo más aterrador no era solo el fuego, sino los gritos de odio que venían desde afuera.
Los hombres de las máscaras seguían disparando hacia las ventanas rotas, asegurándose de que nadie pudiera asomarse para buscar aire. Era una ejecución colectiva, una limpieza impulsada por el racismo y la paranoia que Derry había alimentado durante décadas. En ese momento de oscuridad absoluta, con el humo robándoles la consciencia, el grupo se miró por lo que creían sería la última vez. Patty, Rich, Bill, Marge y Ronnie estaban unidos no por la música, sino por la ceniza. El aire nocturno fuera del Black Spot olía a pólvora quemada, gasolina y sangre fresca. La furia de Goku había sido un vendaval de destrucción. Los últimos hombres enmascarados no tuvieron oportunidad, sus cuerpos yacían esparcidos entre los autos abollados, sus armas retorcidas como juguetes de metal. No había sido una pelea, había sido una erradicación. Goku, con el pecho agitado no por el cansancio sino por la adrenalina de la matanza, se giró hacia el club. El edificio era ahora una antorcha gigante. Los gritos de sus amigos y de los inocentes atrapados dentro aguijoneaban sus oídos, superando el rugido de las llamas. Tengo que sacarlos, pensó, preparándose para lanzarse directamente al corazón del incendio. Justo cuando su pie iba a impulsarse, un sonido cortó la noche, más frío que el invierno de Men y más agudo que el cristal roto. Jijiji. Jo, jo, jo. Vaya desastre, pequeño mono. Era una risa que no pertenecía a la garganta de un humano. Era el sonido de globos frotándose, de huesos crujiendo, de agua sucia bajando por un desagüe. Goku se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, congelando el sudor en su piel. Lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta. A pocos metros de él, iluminado por el resplandor parpadeante del fuego que consumía a sus amigos, estaba Pennywise. Pero no era el payaso bailarín que había visto en la alcantarilla. Traje de seda plateada estaba empapado en un rojo viscoso y brillante desde el cuello hasta la cintura, como un babero grotesco. Su boca, estirada en una sonrisa imposiblemente ancha, estaba embadurnada de sangre y trozos de carne cruda que goteaban sobre sus pompones naranjas. En su mano enguantada de blanco, sostenía casualmente, como si fuera una manzana mordida, la cabeza arrancada de uno de los atacantes enmascarados. La máscara estaba rota, revelando un ojo muerto que miraba al vacío, y la columna vertebral colgaba como una cuerda sanguinolenta. ¿Te gusta mi aperitivo?, preguntó el payaso, levantando la cabeza cortada y dándole un lametazo a la sangre que manaba del cuello cercenado. Estos racistas sabían a miedo rancio y odio barato. Pero me abrieron el apetito para el plato principal que se está cocinando ahí dentro. Goku miró a los ojos amarillos y brillantes de la entidad. En ese instante, el tiempo se detuvo. El crepitar de las llamas que devoraban el Black Spot se silenció. El humo dejó de ascender y quedó suspendido en el aire como nubes de tinta sólida. Los gritos de Patty, Rich y los demás quedaron atrapados en sus gargantas, inaudibles. El universo entero se redujo a esa mirada. El pequeño dios guerrero, manchado por la violencia humana, frente al devorador de mundos, saciado con la carnicería que él mismo había orquestado desde las sombras. El mensaje de Pennywise era claro: tú mataste a los títeres, pero yo soy el que maneja los hilos del caos. En el centro de ese silencio absoluto, algo se rompió. No fue una rotura física, sino el colapso de toda la disciplina que Kami-sama le había inculcado. En ese instante, las enseñanzas sobre la armonía, el vaciamiento mental y la paz del espíritu se evaporaron como agua sobre hierro ardiente. No hubo calma. Pero, por primera vez frente a la entidad, tampoco hubo un ápice de miedo. Lo que llenó el vacío fue una furia tan antigua como las estrellas, una rabia roja y espesa que reclamó cada célula del cuerpo del niño. Goku echó la cabeza hacia atrás y soltó un grito que no fue humano. No fue un llanto de auxilio, sino un rugido de guerra que se escuchó en cada rincón de Derry, desde las alcantarillas de los Barrens hasta la última habitación de la base militar. Los cristales de las casas a kilómetros de distancia estallaron. Su aura no fluyó, estalló violentamente. Fue una onda de choque de color oro y blanco que se expandió como una supernova. El incendio del Black Spot se extinguió en un microsegundo, no por agua, sino porque la presión del ki de Goku consumió todo el oxígeno y sopló las llamas como si fueran una vela. Todo lo que no estaba anclado al suelo salió volando. Los autos de los atacantes fueron lanzados decenas de metros hacia el bosque, y dentro del club, Patty, Rich, Bill y los Grogan fueron empujados por un viento sólido contra las paredes traseras, salvándolos de morir quemados. Pero dejándolos sin aliento. Cuando el polvo y el humo se asentaron bajo la presión de la energía, el niño que estaba frente a Pennywise ya no existía. Goku permanecía de pie,
rodeado de rayos eléctricos que bailaban en un aura de fuego amarillo. Su cabello, antes negro y suave, se había erizado hacia arriba, volviéndose de un dorado brillante y metálico que iluminaba la noche más que el incendio anterior. Sus ojos, antes plateados por la divinidad, ahora eran de un verde turquesa frío y despiadado, fijos en el payaso. Pennywise, que aún sostenía la cabeza del enmascarado, dejó de reír. Por primera vez en millones de años, la entidad no sintió asco ni curiosidad. Sintió insignificancia. El payaso soltó la cabeza cercenada, que cayó al suelo con un golpe sordo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de puro instinto de supervivencia. El calor que emanaba de Goku ya no era el calor de la paz de Ayorand, era el calor de un sol a punto de estallar. «¿Tú? ¿Qué eres tú?», siseó el payaso, retrocediendo mientras su forma empezaba a temblar y a distorsionarse, incapaz de mantener una forma física estable ante la presión del Super Saiyajin. Goku no respondió con palabras. Solo dio un paso al frente, y el suelo bajo sus pies se convirtió en lava instantáneamente. La mirada del guerrero dorado prometía una sola cosa, la extinción total de la sombra. Cuando el pie dorado de Goku se despegó del suelo para dar el primer paso, el aire alrededor de su pierna se ionizó. En esa milésima de segundo, el espacio entre el guerrero y el payaso se llenó con una sucesión infinita de imágenes residuales. Eran 1000 millones de fotogramas de Goku avanzando, cada uno cargado con una presión cinética que pulverizaba las moléculas de oxígeno a su paso. No hubo un trayecto visible, sino un túnel de vacío absoluto que se abrió en línea recta hacia la entidad. Antes de que Pennywise pudiera siquiera parpadear o procesar el cambio en la presión atmosférica, el golpe ya había ocurrido. El puño de Goku, envuelto en una llamarada de ki dorado, se incrustó violentamente en el centro del pecho del payaso. El impacto no fue un golpe seco, fue una explosión de energía concentrada que atravesó la forma física de la entidad, saliendo por su espalda en una onda de choque que barrió el bosque detrás de ellos. La velocidad fue tan extrema que la fricción con el aire desintegró los bajos de los pantalones de Goku, dejando la tela hecha jirones carbonizados. A su alrededor, el camino que recorrió ya no existía, el suelo, la grava y el lodo habían sido succionados hacia el vacío, dejando una zanja humeante y estéril donde la tierra misma se había evaporado. Pennywise quedó suspendido en el aire por la fuerza del puño de Goku. Sus ojos amarillos se abrieron desmesuradamente, perdiendo su brillo burlón para dar paso a un vacío de puro terror. De su boca no salió sangre humana, sino una sustancia negra y viscosa, mezclada con luces naranjas que parpadeaban violentamente, las luces de muerte intentando escapar de un cuerpo que ya no podía contenerlas. El cuerpo del payaso comenzó a agrietarse como porcelana vieja bajo el calor del sol dorado. Imposible, siseó una voz que ya no era la de Pennywise, sino la de la bestia que habitaba en el Macroverse. Tú, no eres, de este. Goku no lo dejó terminar. Su mirada verde turquesa estaba fija en el monstruo, sin rastro de duda. El brazo de Goku vibraba con la frecuencia del planeta mismo, inyectando energía pura directamente en el corazón de la oscuridad de Derry. Desde los escombros humeantes del Black Spot, Pacti, Ronnie y los demás se asomaron con los rostros manchados de hollín. Lo que vieron no fue a su amigo, el niño que comía sándwiches en el patio. Vieron a una deidad de oro sosteniendo a la muerte por el pecho, iluminando la noche con una luz que hacía que el incendio anterior pareciera la llama de un fósforo. Cuando Goku levantó su puño izquierdo para asestar el golpe de gracia, su cuerpo colapsó. El cabello dorado volvió a ser negro azabache en un parpadeo y sus ojos turquesa recuperaron su calidez habitual, ahora empañada por el dolor. Mantener el estado de Super Saiyajin, incluso por una fracción de segundo, había sido como intentar contener un volcán dentro de un envase de cristal. La cantidad de ki desatada era tan inmensa que cada fibra muscular, cada nervio y cada órgano de su cuerpo de niño se sintió como si hubiera sido pasado por fuego vivo. El calor interno fue tal que el sudor se evaporó de su piel en un siseo instantáneo. Goku cayó de rodillas sobre la tierra humeante, apoyando las palmas de sus manos para no desplomarse por completo. Su respiración era un silbido agónico y su vista se nublaba. Pennywise cayó pesadamente al suelo, a pocos metros de Goku. El agujero en su pecho, provocado por el primer impacto, todavía humeaba con luces naranjas mortecinas. Su traje de seda estaba hecho jirones y su maquillaje blanco se había derretido, revelando una piel grisácea y escamosa que no era de este mundo. El payaso se arrastró por el lodo, su cuerpo emitiendo crujidos de huesos que intentaban recolocarse. Durante un instante eterno, Pennywise miró a Goku.
Tenía la oportunidad perfecta, el guerrero estaba indefenso, con el cuerpo quemado por su propio poder. El payaso estiró una garra temblorosa, sus dientes afilados centellearon a la luz de las brasas del Black Spot. Pero entonces, se detuvo. Un estremecimiento recorrió la ciudad de Derry. El aire, antes cargado de una tensión eléctrica, se volvió pesado y letárgico. Pennywise soltó un gruñido que se convirtió en un bostezo sibilante. «Has tenido suerte. Pequeño mono», susurró el payaso, su voz ahora era un eco lejano y débil. «El tiempo se ha agotado. El hambre se ha ido, y el sueño me reclama». El ciclo de 27 años había llegado a su fin natural. La energía que mantenía a la entidad en el plano físico se estaba desvaneciendo hacia los pozos de oscuridad bajo la tierra. Pennywise ya no sentía el deseo de matar, solo la necesidad imperiosa de esconderse y sanar la herida catastrófica que Goku le había infligido. Con un movimiento fluido y antinatural, el payaso se hundió en una de las grietas que el ki de Goku había abierto en el suelo. Sus ojos amarillos fueron lo último en desaparecer, fijos en el niño dorado con una mezcla de odio y un nuevo, profundo respeto. Goku quedó solo en el centro del claro, rodeado por los restos del Black Spot. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de las sirenas que finalmente se acercaban. Patty, Rich y los demás salieron de entre los escombros, cojeando y cubiertos de ceniza. Al ver a Goku arrodillado y temblando, corrieron hacia él. El peligro inmediato había pasado, pero el precio de la victoria estaba grabado en el cuerpo exhausto del Saiyajin y en los corazones de los amigos que acababan de ver morir a los suyos. Las luces de los camiones militares cortaron la bruma de humo y polvo que todavía flotaba sobre los restos del Black Spot. El sonido de los motores y las órdenes gritadas por los oficiales reemplazaron el silencio sepulcral que había dejado la partida de Pennywise. Leroy Hanlon saltó del primer camión antes de que éste se detuviera por completo. Su rostro, marcado por la culpa y el cansancio, buscaba desesperadamente entre los escombros. Cuando sus ojos encontraron a Bill sucio y tembloroso, pero vivo, el hombre se derrumbó por un instante antes de correr a socorrer a los demás. Los soldados se movieron con eficiencia mecánica, comenzaron a subir a los heridos a las camillas. Marge fue atendida por la herida de su ojo, que se había reabierto por la presión del aire. Rich y Ronnie fueron envueltos en mantas térmicas, todavía en estado de shock. Otros militares se quedaron paralizados al ver los cuerpos de los enmascarados afuera, destrozados por una fuerza que no podían explicar, y los restos calcinados de sus compañeros dentro del club. En medio de toda esa actividad, Dickie Allorand estaba sentado en una silla de madera chamuscada que milagrosamente había quedado en pie. No ayudaba, no hablaba, no se movía. Su mirada estaba fija en el vacío, pero sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro. Para Dickie, el Black Spot no estaba vacío. Estaba abarrotado. Veía a los pilotos con sus uniformes quemados, al bajista de la banda sosteniendo su instrumento roto, y a Polly, que permanecía de pie junto al héroe, con un agujero gris en el pecho. Los muertos no gritaban, simplemente estaban allí, rodeándolo, observando con ojos incoloros cómo los vivos intentaban limpiar el desastre. La caja que Dickie había abierto en su mente le había dado el poder de ver la verdad, y la verdad en Derry era una multitud de sombras silenciosas. Leroy se acercó a Dickie, poniéndole una mano en el hombro. Allorand, tenemos que movernos. Los médicos dicen que estás en shock. Dickie levantó la vista. No miró al Leroy, sino a través de él, donde el espectro de Polly asentía lentamente. Luego, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas, habló. Ya no importa, Leroy. Se ha ido. Esa cosa, el payaso, se ha ido a dormir. Leroy se tensó, mirando hacia la oscuridad del bosque donde Goku había tenido el enfrentamiento. ¿A dormir? ¿Quieres decir que ha muerto? No respondió Allorand, cerrando los ojos para intentar apagar el resplandor que lo atormentaba. No ha muerto. Ha ido a invernar. Se ha hundido en la tierra para lamerse las heridas que el niño dorado le dejó. Estará ahí abajo, en la oscuridad, soñando con nosotros durante los próximos 27 años. A unos metros, Patty sostenía la cabeza de Goku en su regazo. El pequeño Saiyajin estaba inconsciente, con la piel pálida y la respiración lenta. Había salvado a sus amigos, había detenido la masacre y había obligado a una entidad milenaria a retirarse antes de tiempo, pero el esfuerzo lo había dejado al borde de la extinción. El silencio volvió a caer sobre ellos, un silencio que sabía a ceniza y a una victoria amarga. La pesadilla de 1962 había terminado, pero todos sabían que Derry nunca volvería a ser la misma. Derry amaneció con un sol pálido que bañaba las calles como si nada hubiera pasado.
En este pueblo, la normalidad era una costra que se formaba rápidamente sobre las heridas más profundas. Los periódicos hablaban de un trágico accidente eléctrico en el Black Spot y de una riña entre pandillas para justificar los cuerpos enmascarados. La gente caminaba hacia el trabajo, evitaba mirar los escombros ahumados y, poco a poco, la niebla del olvido, esa bendición maldita de Derry, empezaba a borrar los detalles más atroces de las mentes de los adultos. Pero para ellos, el olvido no era una opción. Goku, todavía caminando con paso lento y con algunas vendas asomando bajo su camisa, encabezaba el grupo. A su lado, Rich, que no paraba de tamborilear sus dedos contra sus muslos, como si aún buscara el ritmo de la batería para alejar el miedo. Marge, con un parche limpio sobre su ojo y una mirada mucho más endurecida. Patty, quien caminaba con la frente en alto, ignorando los cuchicheos de sus antiguos amigos populares que la veían pasar con los raros. Ronnie, cuya fuerza física parecía ser el ancla del grupo, y Bill, que caminaba pegado a ella, buscando seguridad. Llegaron a la casa de Lily. El silencio en el porche era pesado, un eco de la parálisis que reinaba dentro. Entraron en la habitación de Lily. El lugar olía a flores cerradas y a rancio. Lily estaba sentada frente a la ventana, bañada por una luz grisácea. Tenía la piel del color del papel translúcido, las ojeras marcadas como golpes y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Rich intentó contarle lo sucedido con sus bromas habituales para suavizar el golpe. Patty le habló de la libertad que sintieron en el club, y Ronnie le aseguró que el payaso ya no estaba. Pero Lily no estaba allí. Sus ojos estaban fijos en un punto inexistente en la pared. No hablaba, no pestañeaba, y el plato de comida intacto sobre su mesa de noche confirmaba que el trauma la había dejado en un limbo de terror. Goku se acercó lentamente. A pesar del agotamiento que aún sentía en sus huesos, su ki irradiaba una calidez natural, una energía que no era de este mundo. Se detuvo frente a ella y, con una suavidad que contrastaba con la fuerza que había destruido a los enmascarados, puso su mano derecha sobre el hombro de Lily. Fue como si una corriente eléctrica de paz atravesara la habitación. Lily dio un respingo violento. Sus pulmones, que apenas se movían, soltaron un suspiro largo y entrecortado. El color regresó a sus mejillas en un estallido de calor y sus ojos finalmente se enfocaron en el rostro de Goku. «Goku», susurró ella, y su voz fue como el romper de un cristal delgado. Lily miró a su alrededor, viendo por primera vez en horas a sus amigos reunidos. La mano de Goku seguía ahí, firme y cálida, sirviendo de puente entre la pesadilla y la realidad. De repente, las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Lily, pero ya no eran lágrimas de horror, sino de un alivio profundo y doloroso. «Está bien», Lily dijo Goku con su sonrisa habitual, esa que devolvía la fe a cualquiera. «Ya terminó. Por ahora, todos estamos a salvo». Lily se lanzó hacia adelante y abrazó a Goku, y pronto el resto del grupo se unió, formando un círculo de brazos en medio de la habitación. En ese momento, mientras Derry afuera seguía fingiendo que nada ocurría, ellos 7 aceptaron su destino, eran los guardianes de un secreto oscuro, y el vínculo que los unía era ahora más fuerte que cualquier poder divino o maligno. Mientras los chicos se abrazaban en la habitación de Lily, buscando un consuelo que Derry les negaba, a las afueras del pueblo se estaba gestando un error que resonaría por décadas. Bajo un cielo engañosamente azul, en un campo verde y extenso que parecía no haber sido tocado por el hombre, la paz era solo una máscara. Dick y Ayoran caminaba por el pasto alto, pero sus pies no sentían la hierba. Sus ojos, ahora permanentemente velados por el resplandor, veían a una figura que los militares a su espalda ignoraban. Era una mujer nativa, de piel cobriza y ojos que eran pozos de sabiduría antigua. Su cuerpo era translúcido, teñido del mismo gris cenizo que Polly. Ella no hablaba, pero su mano extendida señalaba un punto exacto en el suelo, un lugar donde el flujo de energía de la tierra se volvía turbio y corrupto. «Aquí», susurró Ayoran, deteniéndose en seco. Siguiendo las órdenes del héroe Hanlon y los altos mandos, los soldados no perdieron tiempo. Empezaron a excavar con palas y maquinaria pesada, rompiendo la tierra con una urgencia febril. El silencio del campo fue reemplazado por el chirrido del metal y las órdenes secas. Tras horas de trabajo, el sonido cambió. Un golpe seco y metálico retumbó desde el fondo del foso. «Hemos encontrado algo», gritó un soldado. Lo que emergió de las profundidades no era algo natural. Era un pilar de piedra oscura, grabada con runas que parecían sangrar una luz naranja mortecina, las luces de muerte atrapadas. Ayoran lo comprendió de inmediato gracias a la visión de la nativa.
No era solo un monumento, era el ancla de la jaula. Milenios atrás, antes de que Derry fuera una ciudad, fuerzas que precedían a la humanidad habían usado este pilar para atar la esencia de eso a ese lugar geográfico, limitando su poder y obligándolo a ciclos de sueño. Con cables de acero y grúas militares, el pilar fue arrancado de su lecho milenario. La tierra alrededor tembló, soltando un gemido sordo que hizo que los pájaros huyeran del bosque cercano. Cuando el pilar finalmente salió a la superficie, Aljorand sintió un vacío gélido en su pecho. Los militares lo veían como un trozo de historia o una posible arma, pero Dickie veía la verdad: lo han hecho. Murmuró Aljorand, retrocediendo mientras los soldados celebraban el hallazgo. Han sacado la cerradura. Ya no hay nada que lo mantenga atado a las reglas de la tierra. Al remover el pilar, la jaula se había vuelto móvil. Ahora, la entidad no solo pertenecía a Derry, su influencia podía extenderse, y su próximo despertar no sería una simple cacería, sino una tormenta sin cadenas. La nativa muerta miró a Aljorand por última vez con una tristeza infinita antes de desvanecerse, dejando a los hombres a solas con su botín maldito. La atmósfera en la base militar era gélida, un contraste violento con el calor sofocante que emanaba del pozo de fundición industrial. El pilar, suspendido por pesadas cadenas de acero reforzado, oscilaba sobre un tanque de lava sintética, un magma incandescente diseñado para desintegrar materiales clasificados. Los soldados habían mantenido una fachada de profesionalismo frente a Aljorand y Leroy, asegurándoles que el objeto sería estudiado bajo protocolos de seguridad biológica y espiritual. Sin embargo, la orden del general era clara: borrar cualquier rastro de la anomalía de Derry. Para ellos, no era una entidad milenaria, era un residuo que debía ser incinerado. Bajen el pilar, rugió el general, ignorando las lecturas erráticas de los contadores Geiger que empezaban a volverse locos cerca de la piedra. El sonido de un cerrojo metálico cortó el rugido del horno. Leroy Hanlon irrumpió en la pasarela superior, con su rifle de asalto apuntando directamente al equipo técnico que operaba las grúas. Su rostro estaba desencajado, sudoroso, marcado por la visión de su mejor amigo muerto y la advertencia de Aljorand. «Apáguenlo. Ahora mismo», gritó Leroy, con el dedo tenso en el gatillo. «Si esa cosa cae ahí, no la van a destruir. Van a romper el frasco y el veneno se va a derramar por todo el estado». Los soldados de seguridad apuntaron a Leroy. El general, un hombre de facciones duras y ojos como esquirlas de hielo, levantó una mano para detener el fuego. Se giró lentamente hacia Hanlon, observando la desesperación en los ojos del soldado que, hasta hace poco, era uno de sus mejores hombres. El general caminó un par de pasos por la rejilla metálica, quedando a escasos metros del Leroy. El calor de la lava hacía que el aire ondulara entre ellos. «Soldado Hanlon», dijo el general con una calma gélida. «Está apuntando a sus hermanos de armas por un trozo de roca que encontramos en un pantano. Dice que esto es una jaula. Dice que hay un payaso comiendo niños. Mis científicos solo ven magnetismo y geología antigua». El general se cruzó de brazos, su sombra proyectándose larga sobre el pilar que empezaba a brillar con un tono naranja siniestro al sentir el calor. El general bajó los brazos y dio un paso hacia Leroy, ignorando el rifle que le apuntaba al pecho. Su voz era un susurro gélido que lograba imponerse al rugido de la lava. «Hanlon, eres un buen soldado, pero tienes la mirada corta», dijo el general, entrecerrando los ojos. «¿Crees que la amenaza son los rusos, o los rojos, o esa cosa que vive en las alcantarillas? Pero la verdadera amenaza es el caos interno. Los ciudadanos de este país se despedazan entre ellos por odio, por raza, por envidia. Solo hay una cosa que los mantiene quietos, una sola cosa que los hace escuchar y obedecer: el miedo». Leroy sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación fue como un golpe en el estómago. Usted no planea destruir esa piedra», murmuró Leroy, su voz temblando de rabia. «Usted planea liberarlo. Está calentando la jaula para que el cerrojo se funda. Quiere que esa cosa salga de su ciclo». El general soltó una risa seca y carente de humor, señalando hacia las ventanas que daban a la ciudad de Derry. «Míralos, Hanlon. Ayer el Black Spot era un polvorín de tensiones. Hoy, tras la masacre, las calles están en una paz absoluta. Nadie sale de casa, nadie protesta, nadie cuestiona a la autoridad. Derry es hoy el pueblo más disciplinado del mundo porque todos tienen un terror ciego clavado en la nuca. Si esa cosa es el motor que genera ese miedo», continuó el general, «entonces es el activo más valioso que tiene este ejército. No queremos matarlo, queremos cosecharlo». Leroy miró el pilar. Las cadenas empezaban a brillar al rojo vivo.
Las runas antiguas, las que la nativa muerta había intentado proteger, estaban empezando a resquebrajarse. El ancla que mantenía a la entidad atada a Derry estaba a segundos de romperse, y si eso sucedía, Pennywise ya no sería un depredador local. Sería un arma de control masivo en manos de hombres que no comprendían la fuerza divina necesaria para detenerlo. Esa cosa no se puede controlar, gritó Leroy, apretando el arma. Un niño casi muere para herirlo. Ustedes solo son hormigas intentando domesticar a un huracán. Las hormigas pueden devorar a un elefante si son suficientes, Hanlon sentenció el general, haciendo una señal a sus hombres. Ahora, baja el arma. Estás interfiriendo con la seguridad nacional. El estruendo del pilar golpeando el magma fue seguido por un siseo que no parecía físico, sino espiritual. El calor de la lava, potenciado por la tecnología militar, hizo lo que los siglos no pudieron, desintegrar el ancla. Las runas antiguas brillaron con un naranja cegador por un segundo antes de derretirse y convertirse en escoria incandescente. El general observó el tanque de fundición con una satisfacción gélida. El resplandor del fuego se reflejaba en sus medallas mientras se giraba hacia Leroy, quien seguía apretando su arma con los nudillos blancos. Míralo por el lado amable, Hanlon dijo el general, ajustándose los guantes. Has cumplido con tu deber. A ojos de este país, y de los informes clasificados que escribiré, acabas de destruir el epicentro de la anomalía. Eres un héroe. Leroy no respondió. No había orgullo en su rostro, solo un asco profundo. Sabía que la palabra héroe en la boca de aquel hombre era un insulto. Sin decir una palabra, Leroy bajó el rifle, dio media vuelta y caminó por la pasarela de metal, dejando atrás el calor de la base. Pero mientras cruzaba el umbral, el frío de Derry volvió a golpearlo, más intenso que nunca. Mientras arriba los militares celebraban una falsa victoria, en las profundidades de la red de alcantarillado, el aire se volvió denso y metálico. En un rincón no olvidado por el mapa de la ciudad, donde el agua estancada ya no era agua, sino un depósito de sangre espesa y rancia, el silencio absoluto fue interrumpido. Pennywise no estaba en una cueva seca. Estaba sumergido, con el cuerpo hundido en ese fluido rojo desde los pies hasta la mitad de su frente. Los restos de los atacantes del Black Spot y las víctimas de décadas pasadas flotaban a su alrededor como boyas macilentas. La herida que Goku le había infligido en el pecho seguía allí, pero ya no humeaba. La destrucción del pilar en la superficie había actuado como una descarga de adrenalina directa al corazón de la macroentidad. El sueño de 27 años se había roto. La risa del payaso no se escuchó, pero el agua empezó a vibrar. Las luces de muerte, antes moribundas, se encendieron con una furia renovada. De pronto, los párpados de Pennywise se abrieron. Sus ojos ya no eran simplemente amarillos, eran dos pozos de fuego naranja que iluminaron la oscuridad total de la cloaca. El payaso no estaba invernando. Estaba despierto, estaba hambriento y, por primera vez, ya no tenía cadenas que lo ataran a Derry. El general quería un arma de miedo, y acababa de soltar la correa del depredador más peligroso del universo. El silencio en la casa de Bill era denso, roto únicamente por el tic-tac rítmico del reloj de pared. Bill estaba solo, su padre, Leroy, seguía en la base lidiando con las consecuencias de la operación del pilar. Cuando el teléfono sonó, el estruendo lo hizo saltar. Corrió hacia el aparato, esperando que fuera su padre o quizá Goku avisando que todo estaba en calma. Hambre. Hola, dijo Bill, apretando el auricular con fuerza. Bill, nada está bien. La voz de Ronnie sonaba extraña, como si estuviera hablando a través de un túnel de cristal roto. No puedo dejar de pensar en ellos. En los del Black Spot. Se me hace agua la boca, solo de pensar en sus pulmones quemados. Estaban tan calientes, Bill, tan dulces. Bill sintió que el estómago se le hundía. El sudor frío comenzó a bajar por su nuca. ¿Ronnie? ¿De qué diablos hablas? Estuvimos ahí, fue horrible. Ronnie, detente. La voz al otro lado cambió. Dejó de ser la de su amiga y se convirtió en un coro de 1000 voces, un siseo metálico que parecía reptar desde el auricular directamente hacia el cerebro de Bill. Tienen un sabor a ceniza y terror, Bill, y tú sabes a esperanza. La esperanza es lo más crujiente antes de morir. Bill apretó los dientes. Recordó a Goku frente a la casa Neibolt, recordó la luz dorada y la valentía de sus amigos. No iba a permitir que el miedo lo paralizara de nuevo. No te tengo miedo, gritó Bill al teléfono. Goku te dio una paliza. Llorando dice que estás dormido. Eres solo un payaso podrido y no puedes hacernos nada. Bill colgó el teléfono violentamente. El eco del golpe retumbó en la cocina vacía. Se quedó mirando la pared.
respirando agitadamente, tratando de convencerse de que sus propias palabras eran ciertas. ¿Dormido? Una voz burlona y profunda susurró justo en su oído izquierdo. El general me dio un baño de lava, y ahora estoy muy despierto. Bill se quedó petrificado. El aire en la habitación se volvió gélido y empezó a oler a cobre y ozono. Lentamente, movido por un terror instintivo que sus palabras no podían frenar, giró la cabeza. Ahí estaba. Pennywise ya no era blanco y plateado. Su traje de seda, sus pompones y sus guantes estaban teñidos de un rojo escarlata brillante, una sangre que parecía estar viva y palpitando sobre la tela. El payaso era una mancha de color muerte en medio de la cocina de Bill. Su boca estaba abierta, revelando filas interminables de dientes que giraban como una sierra circular, y sus ojos naranjas brillaban con la luz de 1000 soles agonizantes. La cocina de Bill desapareció en un parpadeo, reemplazada por un abismo de color naranja vibrante. Al abrir Pennywise su boca, el niño no vio dientes ni garganta, sino las luces de la muerte, esa energía macrocósmica que destruye la mente humana al primer contacto. Bill quedó suspendido en el aire, con los ojos en blanco y el alma flotando en un vacío de terror absoluto. Afuera, el cielo de la tarde fue devorado por una niebla gigantesca y espesa, una bruma grisácea que no permitía ver más allá de unos metros. Pero no era una niebla natural, olía a alcantarilla y a dulce de feria podrido. Desde el suelo, desde las alcantarillas y desde los tejados, cientos de globos de colores empezaron a elevarse. No eran solo rojos, eran negros, naranjas y violetas, flotando contra el viento, marcando el inicio de un evento que Derry nunca había visto en sus siglos de historia. El payaso ya no cazaba en las sombras, ahora, el pueblo entero era su buffet. Mientras Goku y los perdedores se encontraban en casa de Lily, el resto de la juventud de Derry fue arrastrada por un impulso hipnótico hacia la secundaria. En el gimnasio, el ambiente era irreal, cientos de estudiantes estaban de pie, hombro con hombro, en un silencio sepulcral. No había gritos, no había risas, solo el sonido de una respiración colectiva y pesada. En el centro de la cancha, Pennywise se alzaba de forma imponente. Su traje rojo palpitaba como un corazón abierto. Ya no necesitaba trucos de magia. Con un gesto lento, el payaso abrió su mandíbula de par en par. Las luces de la muerte brotaron como un faro maldito, bañando a todos los estudiantes con su resplandor naranja. Uno a uno, los ojos de los jóvenes de Derry empezaron a brillar con el mismo tono de la entidad. Sus mentes se quebraron al unísono, convirtiéndose en una extensión de la voluntad de eso. Desde la ventana de la casa de Lily, Goku se puso de pie de un salto. Sintió un vacío repentino, como si miles de pequeñas luces se hubieran apagado a la vez en la ciudad. ¡Es Bill!, gritó Goku, apretando los puños. El cansancio de su cuerpo fue reemplazado por una descarga de adrenalina pura. Algo está pasando en la escuela, las energías de todos se están volviendo oscuras. Rich, Patty, Marge y Ronnie miraron hacia afuera. La niebla golpeaba los cristales de la habitación y un solo globo rojo chocó suavemente contra el vidrio, con un mensaje escrito con sangre que decía: «Solo faltan ustedes». Pennywise había convertido a toda la secundaria en su ejército personal. El general quería una ciudad bajo control, y ahora la tenía, pero no bajo el mando del ejército, sino bajo el dominio del rey de los pozos negros. La pesadilla ha escalado a un nivel apocalíptico. Derry ya no es un pueblo con un monstruo, es el escenario de una procesión fúnebre masiva dirigida por una entidad que ha perdido todas sus cadenas. Lejos del centro, donde el frío se vuelve un cuchillo que corta el aliento, Pennywise avanza sobre la superficie de un lago congelado. Su traje escarlata brilla contra el blanco azulado del hielo. No camina, se desliza con una elegancia grotesca mientras entona una canción infantil distorsionada, una melodía que vibra en los huesos de quienes lo siguen. Detrás de él, el cielo se oscurece con una visión imposible, cientos de estudiantes flotan a pocos metros del suelo, con los pies colgando y los ojos encendidos en un naranja eléctrico. Se mueven como marionetas cuyas cuerdas son invisibles, formando una estela de cuerpos que se dirige hacia el centro del lago, donde el hielo es más delgado y la profundidad es insondable. Mientras tanto, en la base, el caos es silencioso pero devastador. Leroy Hanlon, tras ver cómo sus propios compañeros de armas empezaban a mirar al vacío con sonrisas idiotas, corre hacia la oficina de seguridad buscando a la única persona que entiende lo que ocurre. Al entrar, la escena lo detiene en seco. Dick Llorand no es más que una sombra de lo que era. Está sentado en el suelo, rodeado de mapas rotos y grabaciones de radio que solo emiten estática y gritos.
Sus ojos están inyectados en sangre y susurran nombres de personas que murieron hace décadas. Tiene su pistola reglamentaria apoyada en la sien, con el martillo echado hacia atrás. Dickie, suelta eso, grita Leroy, dando un paso al frente. Goku y los chicos nos necesitan. Esa cosa se llevó a la escuela entera al lago. Ya no puedo callarlos, Leroy ruge llorando, y su voz suena como si miles de personas hablaran a la vez. Al derretir ese pilar, rompieron la represa. Ahora todos los muertos de Derry están gritando en mi cabeza. El payaso. Él no está cantando, Leroy. Está abriendo una puerta que nunca debió existir. Lloranda aprieta el arma contra su cráneo, con el dedo temblando sobre el gatillo. Esto se tiene que acabar ya. Si muero, tal vez el puente se rompa. Si muero, tal vez dejen de gritar. En casa de Lily, Goku sintió el impacto. La energía de Lloranda está parpadeando como una vela a punto de extinguirse, y la masa de energía oscura en el lago está creciendo hasta volverse una tormenta. Ronnie agarró un hacha de emergencia de la pared. Si ese maldito payaso quiere a nuestros amigos, tendrá que pasar por encima de nosotros. Patty miró a Goku, viendo que su amigo está recuperando el color, pero sus ojos siguen mostrando el rastro del agotamiento. Goku, si vas allá, podrás volver a convertirte en ese guerrero de oro. Goku miró sus manos que aún temblaban levemente. No lo sé, respondió con sinceridad, pero si no voy, no habrá nadie a quien salvar cuando despierte. El rastro que dejaba la procesión de Pennywise no era sutil. A través de la niebla espesa de Derry, una línea de sangre fresca y negra marcaba el camino sobre la nieve sucia y el lodo. Era como si la tierra misma estuviera herida por el paso de la entidad. Goku encabezaba el grupo, caminando con una determinación que silenciaba el miedo de los demás. A medida que avanzaban hacia los límites del pueblo, el pequeño Saiyajin comenzó a estirar sus músculos, haciendo crujir su cuello y hombros. Cada vez que estiraba un brazo, pequeños destellos de estática dorada bailaban brevemente sobre su piel, un residuo del poder masivo que había desatado antes. Marge lo miraba con asombro, notando que las heridas de Goku se cerraban a una velocidad antinatural. Rich apretaba sus baquetas, tratando de mantener el paso. Patty y Ronnie intercambiaron una mirada, sabían que Goku era su única esperanza, pero también que estaba forzando su cuerpo más allá del límite humano. Mientras tanto, en la base militar, el motor de una camioneta de carga rugió. Leroy Hanlon, con los ojos inyectados en sangre, ayudó a un Lloran casi catatónico a subir al asiento del copiloto. Dickie seguía murmurando, con la vista fija en un punto que Leroy no podía ver. Están en el lago, el hielo es delgado, Leroy, los niños están flotando como globos, y Bill es el que está más cerca de él. Leroy pisó el acelerador a fondo, haciendo que los neumáticos chirriaran sobre el asfalto. No le importaba el general, ni las órdenes, ni la seguridad nacional. Solo le importaba sacar a su hijo de ese trance antes de que Pennywise lo sumergiera en el abismo. A medida que ambos grupos convergían desde distintas direcciones, el paisaje cambió. El bosque se volvió más denso y el aire más gélido, hasta que finalmente, el rastro de sangre terminó en la orilla del gran lago congelado. El lago, una inmensa llanura de hielo blanco y gris, se extendía bajo la niebla como un sudario. En el centro de esa desolación, la escena era incomprensible para la mente humana. Una antigua carreta de circo, de madera roja y desgastada, avanzaba lentamente sin caballos que la tiraran. Detrás de ella, en una procesión macabra, la larga fila de los estudiantes de Derry flotaba en el aire, con las miradas vacías, siguiendo a la carreta como si fueran globos atados a ella por hilos invisibles. Goku observó la escena desde la orilla. No hubo dudas en sus ojos, ni miedo, ni vacilación. Sabía exactamente que la fuente de toda la maldad, el núcleo de lo que había corrompido a Bill y a los demás, estaba dentro de esa estructura de madera podrida. Sin decir media palabra, sin lanzar una advertencia a sus amigos ni un grito de guerra, Goku flexionó las rodillas. El hielo bajo sus pies no soportó la presión. Crack. Con un sonido similar al de un disparo de cañón, el suelo se fragmentó en una telaraña de grietas cuando Goku se impulsó. En una fracción de segundo, el niño desapareció de la vista de sus amigos. No corrió, salió disparado como un proyectil humano. La velocidad fue tal que el aire se apartó violentamente a su paso, creando un túnel de vacío que levantó cortinas de nieve y escarcha a ambos lados de su trayectoria. Era una línea recta de pura potencia cruzando el lago. Goku, no. Es una trampa. Gritó Patty, estirando la mano inútilmente. Espera, rugió Ronnie. Pero sus voces eran demasiado lentas.
Para cuando el sonido de sus gritos salió de sus gargantas, Goku ya estaba a cientos de metros de distancia. Solo vieron la estela de vapor y el hielo estallando a su paso, incapaces de detener la fuerza de la naturaleza que era su amigo. Tan rápido como había iniciado, el movimiento cesó. Goku llegó al centro del lago y frenó en seco justo enfrente de la carreta. La inercia de su parada hizo que el viento a su alrededor soplara violentamente, agitando los harapos de su ropa y haciendo crujir las ruedas de la carreta. El niño se mantuvo firme, con los puños apretados y la mirada clavada en la puerta de madera de la carreta. Estaba inmóvil, como una estatua de desafío plantada entre el monstruo y sus víctimas. Su respiración era tranquila, pero su presencia gritaba una sola cosa: aquí termina tu juego. El chirrido de las bisagras oxidadas de la carreta cortó el aire gélido del lago. La puerta de madera se abrió con una lentitud agonizante, revelando una oscuridad interior que apestaba a cobre y humedad rancia. De las sombras emergió la figura. Ya no era el payaso pulcro que intentaba atraer niños con globos. Pennyuise estaba bañado en el resultado de su festín anterior. Su traje de seda plateada estaba teñido de un escarlata profundo y húmedo. Pero lo más grotesco era su rostro, la mitad inferior, desde la nariz hasta el cuello, estaba cubierta por una capa gruesa y viscosa de sangre, como si hubiera hundido la cara en un estanque de vísceras. De sus labios pintados, estirados en una sonrisa imposiblemente ancha, brotaban ríos de saliva espesa que goteaban sobre la madera podrida de la carreta. Sus ojos naranjas estaban fijos en Goku, brillando con un entusiasmo enfermizo. No era odio lo que sentía, era un hambre cósmica, la emoción de un depredador que finalmente tiene a la presa más desafiante frente a él. Jijiji. Qué rápido eres, monito. La risa del payaso fue un sonido húmedo y gorgoteante, como si tuviera la garganta llena de líquido. Ese sonido, una burla a la vida misma, irritó a Goku más que cualquier insulto. Su paciencia se quebró. Con un rugido gutural, Goku se lanzó hacia adelante, su puño derecho cargado de energía, apuntando directamente a esa sonrisa ensangrentada para borrarla de la existencia. ¡Zas! El puño de Goku atravesó el aire con la fuerza de un cañón, golpeando la entrada de la carreta. La madera se astilló en 1000 pedazos por el impacto, pero el payaso ya no estaba ahí. Goku atravesó la imagen residual de Pennyuise, aterrizando dentro de la carreta vacía y oscura. El payaso no se había movido rápido, simplemente se había desvanecido, jugando con la realidad misma. Goku se dio la vuelta rápidamente, buscando a su enemigo. Estaba solo dentro de la carreta, pero entonces, la voz de Pennyuise resonó, no desde un punto fijo, sino desde todas partes a la vez, desde el hielo bajo sus pies, desde el cielo nublado y desde las gargantas de los estudiantes flotantes. Buscabas el circo, Goku. Bienvenido a la pista central. Mientras Goku rugía de frustración dentro de la carreta vacía, golpeando las paredes de madera al darse cuenta del engaño, el verdadero horror se desataba a cientos de metros de allí, en la retaguardia. Patty, Rich, Lily, Ronnie y Marge corrían con dificultad sobre la superficie resbaladiza del lago, tratando desesperadamente de alcanzar a su amigo. El viento soplaba fuerte, levantando nieve y ocultando las grietas del suelo. «Tenemos que llegar a la carreta», gritó Ronnie, con el hacha en la mano. Goku está solo. Pero el payaso no estaba en la carreta. El payaso es un depredador que sabe separar a la manada. De repente, una sombra se alargó sobre el hielo bajo los pies de Patty. Antes de que pudiera dar otro paso, una mano enguantada de blanco, manchada de sangre seca, brotó de la nada. No salió de un agujero, simplemente se estiró desde la oscuridad de la orilla, alargándose metros y metros como si fuera de goma, violando todas las leyes de la anatomía. AHH. El grito de Patty fue cortado de golpe cuando la mano se cerró alrededor de su tobillo con la fuerza de un cepo de acero. Patty, gritó Rich, intentando agarrarla. Fue inútil. El brazo elástico dio un tirón violento y Patty fue arrastrada hacia atrás a una velocidad vertiginosa. Su cuerpo se deslizó sobre el hielo como un disco de hockey, alejándola del grupo en cuestión de segundos. Marge y los demás intentaron correr tras ella, pero el hielo se quebró frente a ellos, creando una barrera de agua negra que les impidió el paso. Patty se detuvo finalmente en una zona despejada del lago, lejos de sus amigos y lejos de Goku. Estaba aturdida, con el frío calándole los huesos y el corazón martilleándole en la garganta. Temblando, se giró sobre su espalda y levantó la vista. Ahí estaba. Pennyuise se alzaba sobre ella, imponente contra el cielo gris. No la atacó de inmediato. En su lugar, el payaso comenzó a bailar.
Daba pequeños saltos, levantando las rodillas y girando sobre sí mismo con una agilidad grotesca, sin música, solo al ritmo de los latidos aterrorizados de Patty. Su traje rojo se agitaba con cada movimiento, y los cascabeles de sus pompones sonaban como huesos rotos. Su rostro, aún cubierto de la sangre de su festín anterior, estaba congelado en una sonrisa fija y maníaca. Sus ojos naranjas miraban a Patty con una alegría perversa, disfrutando del espectáculo de ver a la reina de la escuela reducida a una presa indefensa en el suelo. El payaso hizo una reverencia burlona, extendiendo sus brazos ensangrentados como si esperara un aplauso, mientras su sombra cubría por completo a la chica. Pennywise se inclinó sobre ella, con su sombra cubriendo la poca luz que quedaba en el lago. Empezó a canturrear, pero su voz no era la de un payaso alegre, era grave, profunda y vibraba con la malicia de algo antiguo. Primero viene el amor, jijiji, cantó, haciendo una pirueta y señalando hacia donde Goku había desaparecido. Luego viene el matrimonio. El payaso se detuvo en seco, acercando su rostro ensangrentado al de Patty hasta que sus narices casi se tocaron. Luego viene el bebé Gohan en su cochecito. Patty parpadeó, confundida y aterrada. ¿Gohan? ¿Quién es Gohan?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué me llamaste Son Patty? ¿Crees que eres insignificante, dulce Patty? Oh, no siseó el payaso, sus ojos naranjas girando en sus cuencas de manera independiente. Tú eres el envase. El origen del problema. Pennywise levantó una garra y rasgó el aire, dejando una estela de humo negro. He visto el hilo del tiempo, y me desagrada el sabor, gruñó, su voz bajando a un tono gutural. Tu hijo, ese mono híbrido que nacerá de tu vientre, él es quien marca mi final. Él, junto a ese ninja rubio de bigotes en las mejillas. Patty tembló. La descripción era absurda, pero el miedo en la voz del payaso era real. Pennywise no solo la quería comer por hambre, la quería eliminar por prevención. Ese par de mocosos, su luz combinada es demasiado brillante. Ellos me llevarían a la muerte definitiva en un futuro que no puedo permitir, continuó la entidad, mostrando los dientes. A menos, claro, que yo corte la raíz ahora mismo. Sin madre, no hay mono. Sin mono, el payaso reina eterno. Patty, con lágrimas congeladas en las mejillas, intentó buscar lógica en la locura. ¿De qué hablas? Eso no ha pasado. Es el futuro. Pennywise echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa maníaca que hizo vibrar el hielo bajo la espalda de Patty. El sonido no tenía fin, era un bucle de locura. ¿Futuro? ¿Pasado? Jijiji. Qué tierna eres pensando en líneas rectas. Se burló Pennywise, agitando sus manos enguantadas. Para Pennywise, el mañana es ayer. El ayer es hoy. Todo sucede al mismo tiempo en el banquete de la eternidad. Yo ya saboreé tu miedo de anciana y tu terror de niña en el mismo bocado. De repente, la risa cesó. El rostro del payaso se contrajo en una mueca de puro odio. La pintura roja de su sonrisa pareció derretirse. Pero aquí, en esta roca azul y húmeda, estoy atascado, escupió las palabras con veneno. Irrita. Me irrita estar confinado. Pennywise golpeó el hielo con el puño, creando una grieta que pasó rozando la oreja de Patty. Tengo que usar este traje de payaso, tengo que obedecer la gravedad, tengo que esperar ciclos. Estoy harto de las reglas, rugió, y su forma empezó a vibrar, mostrando destellos de una araña gigante y luces amorfas. Si te mato ahora, rompo el ciclo. Si te mato ahora, borro al híbrido y al ninja, y podré salir de esta jaula para devorar el universo entero. El payaso abrió su boca, desencajando la mandíbula hasta que fue más grande que la cabeza de Patty. Di adiós, madre del destructor. Regresamos unos minutos en el tiempo. Mientras Patty era arrastrada por el hielo y Pennywise comenzaba su macabro discurso sobre el futuro, Goku estaba atrapado en la oscuridad de la carreta de circo, golpeando las paredes de madera que parecían regenerarse con cada impacto. La frustración del Saiyajin crecía, su fuerza física era inútil contra la magia dimensional del payaso. Fue entonces cuando el tiempo se congeló dentro de la carreta. Goku, escúchame. La voz resonó directamente en el cerebro del niño. No era el payaso. Era una voz anciana, serena, pero cargada de una urgencia que Goku conocía bien. Kamisama, exclamó Goku, mirando hacia el techo de madera. Kamisama, esta cosa es extraña. No puedo golpearlo, se desvanece. Lo sé, hijo. Mis ojos no pueden ver lo que ocurre, pero hay alguien que sí puede, dijo Kamisama, su voz temblando ligeramente. He sido contactado por un ser antiguo. Un creador que duerme en el vacío, más allá de las estrellas. Él es el enemigo natural de eso.
¿Un creador?, preguntó Goku confundido. Su nombre es Maturin. La tortuga cósmica. Antes de que Goku pudiera preguntar qué era una tortuga cósmica, Kamisama sirvió de puente psíquico. ¡Bum! La mente de Goku fue arrancada de la carreta y lanzada al espacio profundo. No vio la Tierra, ni el sistema solar. Vio la oscuridad infinita del macroverso. Y allí, flotando con una majestuosidad que empequeñecía a las galaxias, estaba Maturin. Era una tortuga de un tamaño incalculable. En su caparazón, lleno de cicatrices de eones pasados, crecían universos enteros como si fueran musgo. Sus ojos eran viejos, bondadosos, pero llenos de una tristeza eterna. Maturin no habló con palabras. Habló con conceptos puros que se grabaron en el alma de Goku. Pequeño guerrero de luz. Tu enemigo no es carne. Es miedo. Es la nada. Tú usas tu energía para romper rocas y mover montañas, pero para romper a eso, debes usar el ki para crear realidad. En ese instante, Goku lo entendió. Kamisama le transmitió la enseñanza final de la tortuga. Hasta ahora, Goku usaba el ki como un arma explosiva, pero Maturin le enseñó que el ki es vida. Es la afirmación de que yo existo. Penryui se usa las luces de la muerte para borrar la voluntad y consumir el alma. El verdadero poder del ki no es destruir al payaso, sino imponer la propia voluntad sobre la ilusión. Es un escudo de fe inquebrantable. Es la energía positiva que niega a la oscuridad. No pelees con odio, Goku susurró Kamisama, desvaneciéndose mientras la conexión se cerraba. Pelea con la certeza de que tú eres real y él es solo una pesadilla. Usa el ki para morder su mente. Punto. De vuelta en la carreta, Goku abrió los ojos. Ya no había frustración en su mirada. El aura que lo rodeó no fue el estallido violento y dorado del Super Saiyajin, ni el blanco del ki normal. Fue una aura plateada. Y tranquila, densa como el agua profunda. Goku dejó de golpear la pared. Simplemente colocó la palma de su mano sobre la madera podrida. Tú eres mentira, dijo Goku con calma. Yo soy verdad. Una onda de choque espiritual recorrió la estructura. La madera roja chilló, las cadenas se rompieron y la ilusión de la carreta comenzó a desintegrarse como papel quemado, revelando el lago congelado exterior y, a lo lejos, a Penryui a punto de devorar a Pakti. Goku emergió de la nada. No hubo sonido de movimiento, ni desplazamiento de aire. Su cabello negro se erizó, pero no con la furia salvaje del dorado, sino afilándose con una precisión geométrica, desafiando la gravedad. Una aura plateada y viscosa, similar al mercurio líquido, fluía alrededor de su cuerpo, emitiendo partículas de luz que ascendían perezosamente hacia el cielo. Al abrir los ojos, sus pupilas eran ahora de un plateado divino, carentes de emociones humanas, no había odio, no había miedo, ni siquiera deseo de victoria. Solo había una seriedad divina, la certeza absoluta de la existencia. A cientos de metros, la mandíbula de Penryui, abierta como una trampa para osos, descendía hacia el rostro lloroso de Pakti. Los dientes de sierra estaban a milímetros de su piel. Toc. El sonido fue suave, casi delicado. El tiempo pareció congelarse de nuevo. La mandíbula del payaso se detuvo en seco, no por voluntad propia, sino porque algo inamovible se interpuso en su camino. Goku estaba allí, de pie entre Pakti y el monstruo. Su brazo derecho estaba extendido, y la palma de su mano descansaba suavemente, casi con ternura, sobre la frente abombada de Penryui. Penryui abrió sus ojos naranjas desmesuradamente. La confusión fue la primera emoción genuina que sintió en milenios, superando incluso a su hambre. Intentó morder. No pudo. Intentó mover la cabeza. No pudo. Intentó retroceder. Estaba anclado. Esa pequeña mano de niño no lo estaba empujando con fuerza física, lo estaba sosteniendo con una presión conceptual. Era como si el universo entero se hubiera condensado en la palma de Goku para decirle a la entidad, aquí no te mueves. ¿Qué es esto?, balbuceó el payaso mentalmente, sus ojos vibrando al intentar enfocar al ser plateado frente a él. ¿Por qué pesas tanto? Tú no eres materia. Tú hueles a la tortuga. Goku no respondió. Su rostro se mantuvo impasible, bañado en la luz etérea de su aura. La saliva ácida de Penryui se goteaba cerca de su brazo, pero se evaporaba antes de tocar su piel, rechazada por el ki de la creación. Goku simplemente lo miraba, y en esos ojos plateados, Penryui vio algo que lo aterrorizó más que cualquier depredador, vio su propio reflejo, pequeño e irrelevante. Goku retiró su mano lentamente. No hubo un empujón violento, simplemente cesó la presión divina que mantenía a la entidad anclada.
Penriui se aprovechó el instante para deslizarse hacia atrás sobre el hielo, moviéndose con una fluidez arácnida, poniendo varios metros de distancia entre él y el guerrero de ojos plateados. Lejos de mostrar alivio, el payaso se irguió, sacudiéndose la escarcha de su traje rojo y soltando una risa baja, gorgoteante, que resonó como lodo hirviendo. Jijiji. Fascinante. Verdaderamente exquisito, dijo Pennywise, inclinando la cabeza en un ángulo imposible mientras se limpiaba la baba de la barbilla. Admiro eso de tu especie, monito. Esa plasticidad. Te rompes, y sanas más duro. Te acorralo, y encuentras una puerta donde solo había pared. El payaso comenzó a caminar en semicírculos alrededor de Goku, sus ojos naranjas estudiando el aura plateada con una mezcla de hambre y cautela. ¿Hueles a la tortuga? Sí, pero el sabor es tuyo. Es un sabor a límite roto. Goku no giró la cabeza para seguirlo. No necesitaba hacerlo. En su estado de presagio, su cuerpo reaccionaba a la intención antes que a la acción. Sus ojos plateados miraban al frente, pero su percepción abarcaba todo el lago. Estás hablando mucho, dijo Goku. Su voz tenía un eco extraño, como si dos personas hablaran al mismo tiempo, el niño y el dios. ¿Es para ocultar lo que tiembla dentro de ti? Goku giró lentamente el rostro hacia el payaso, atravesándolo con esa mirada vacía de dudas. Dime, payaso. ¿Acaso sientes miedo? El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Pennywise se tensó por un microsegundo, pero luego estalló en una carcajada estruendosa, una risa que hizo que la niebla alrededor se agitara violentamente. ¿Miedo? Yo, bramó la entidad, golpeándose el pecho ensangrentado. Yo soy la devoradora de mundos. Yo soy el final de las estrellas. Yo soy quien hace que el universo contenga el aliento. Pennywise abrió los brazos, y su sombra se proyectó gigantesca sobre el hielo, adoptando formas de bestias indescriptibles. El león no teme al ratón, incluso si el ratón aprende a brillar. El miedo es el condimento que yo pongo en la carne, no algo que yo trague. De repente, la furia del payaso se disipó, reemplazada por una teatralidad grotesca. Metió su mano enguantada en un bolsillo inexistente de su traje y, con un movimiento de prestidigitador, sacó una pequeña trompeta de latón, abollada y oxidada. Se la llevó a los labios pintados y sopló. ¡Fiu! El sonido fue agudo, ridículo y desafinado, pero provocó que el hielo bajo los pies de Goku vibrara con una frecuencia dolorosa. Pennywise bajó la trompeta y sonrió, mostrando todos sus dientes. Si no tienes miedo, pequeño Son Goku, entonces déjame contarte una historia, susurró el payaso, con los ojos brillando con malicia pura. Una historia sobre lo que pasa cuando las luces se apagan y la tortuga no está para protegerte. Pennywise adoptó una postura grotescamente elegante. Colocó su mano izquierda en la espalda, curvando la columna de una manera que sugería que no tenía vértebras, y posó su mano derecha, enguantada y manchada de sangre seca, sobre su cabeza abombada. Como si estuviera a punto de recitar un poema en una obra escolar. Presta atención, simio, porque esto no te lo enseñaron en tus montañas, comenzó el payaso, su voz resonando con un eco de múltiples capas, desde un susurro infantil hasta el rugido de una bestia estelar. Pennywise comenzó a caminar lentamente de lado a lado, gesticulando hacia el cielo gris, como si pudiera ver a través de la atmósfera. Allá afuera, más allá del vacío, más allá de la pared del sueño, existe el macroverso. Un lugar que si tu mente intentara comprender por un solo segundo, se licuaría y saldría por tus orejas. El payaso soltó una risita suave y venenosa. En ese lugar habitamos nosotros. Los eternos. Estoy yo, la devoradora, la araña, la que pone los huevos del caos. Está esa estúpida y vieja tortuga que te prestó su olor, y hay miles más. Pennywise se inclinó hacia Goku, sus ojos naranjas brillando con una soberbia infinita. Entidades tan vastas que usamos universos como el tuyo para limpiarnos los dientes. Seres que nacieron antes de que el concepto de tiempo fuera inventado. Luego, el payaso hizo un gesto despectivo con la mano, señalando el lago, el pueblo de Derry, y luego al propio Goku. Su expresión cambió de reverencia a un asco profundo. Y luego, está esto. Esta pequeña y sucia realidad. Pennywise escupió al suelo, y su saliva quemó el hielo. Aquí juegan a ser importantes. Tienen sus dioses de la destrucción que rompen planetas como niños malcriados. Tienen sus ángeles que rebobinan el tiempo unos minutos. Jijiji. Patético. El payaso se detuvo frente a Goku, a solo unos metros de distancia, mirándolo con lástima simulada. Y al final de la cadena alimenticia,
Debajo de los dioses y los ángeles, están ustedes, los errores biológicos. Los mortales. Los monos. Penriui se volvió a poner la mano en su cabeza, sonriendo de oreja a oreja. ¿Crees que tu ki es poder, Goku? Pero en el macroverso, tu ki no es más que el zumbido de una mosca atrapada en una botella. Yo soy el niño que sostiene la botella, y estoy a punto de agitarla. Ante las palabras grandilocuentes del payaso, Goku no gritó, no elevó su ki de manera explosiva y ni siquiera frunció el ceño. Hizo algo que desconcertó a la entidad milenaria, cerró los ojos. En ese momento de oscuridad autoimpuesta, el ruido del mundo exterior desapareció. La risa de Penriui, el crujido del hielo, el viento de Derry, todo se desvaneció. Goku dejó de pensar en la victoria, en el miedo, en Patty o en Bill. Su mente y su cuerpo dejaron de ser dos entidades separadas para convertirse en un universo propio en sintonía perfecta. Ya no reaccionaba al entorno, él era el entorno. Un pilar de luz blanca y pura, silenciosa y sólida, envolvió al Saiyajin. Dentro de esa columna, su cabello negro, que antes solo se erizaba, se transformó por completo. El color oscuro fue purgado, reemplazado por un plateado absoluto y brillante. Cuando la luz se disipó, la presión que emanaba Goku no era pesada, era infinita. El lago dejó de vibrar. La realidad misma parecía contener la respiración alrededor de él. Goku abrió los ojos. Sus pupilas, ahora de un plateado cristalino, se clavaron en Penriui con una intensidad que hizo que la entidad retrocediera instintivamente, sintiendo un escalofrío que no había sentido desde su creación. El payaso, con la mano aún en la cabeza y la trompeta colgando de sus dedos, vio cómo su propia sombra huía de la luz de Goku. Terminaste tu historia, dijo Goku. Su voz no tenía eco divino esta vez, era tranquila, humana, pero absoluta como la muerte misma. Goku dio un paso hacia adelante. El hielo no crujió. No me importa que tan fuerte seas allá afuera. No me importa si eres un dios, una araña o el universo mismo en tu macroverso, dijo Goku, y cada palabra golpeó a Penriui como un martillo físico. Ahora estás aquí. Estás en mi alcance. El aura plateada de Goku brilló con un destello breve pero cegador. Y nada, absolutamente nada en ese macroverso, evitará tu muerte hoy. Por primera vez, la sonrisa de Penriui se borró por completo. No fue una actuación. No fue una burla. Sus labios se curvaron hacia abajo, y sus ojos naranjas parpadearon erráticamente. La mosca que estaba atrapada en la botella acababa de romper el vidrio desde adentro, y ahora el gigante se sentía pequeño. La entidad intentó convocar las luces de la muerte para defenderse, pero se dio cuenta de que sus manos temblaban. Goku simplemente alzó su mano derecha hasta la altura de su pecho y la detuvo en seco. No hubo contacto físico visible. Sin embargo, en el instante exacto en que la mano de Goku cesó su movimiento, el espacio que ocupaba Penriui se convirtió en una zona de destrucción absoluta. Bam 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 bam. El sonido no fue un golpe, sino un zumbido continuo, similar al de una ametralladora disparando a velocidad de la luz. Penriui sintió miles de impactos simultáneos en cada centímetro de su anatomía. Su carne alienígena se hundió, se estiró y se deformó bajo la presión de ondas de choque invisibles que bombardeaban su existencia. El payaso ni siquiera tuvo tiempo de gritar, la fuerza de los golpes le sacó el aire y la malicia de los pulmones. ¡Ga! Con un estruendo final, el cuerpo del payaso fue arrancado del hielo y lanzado violentamente hacia el costado, atravesando el aire como un muñeco de trapo roto, hasta estrellarse contra la línea de árboles lejana con una explosión de nieve y madera astillada. El silencio volvió al lago, pero esta vez era un silencio limpio. Patty, con las piernas temblando y el corazón a punto de salirse de su pecho, no corrió hacia la orilla. Corrió hacia él. Se lanzó contra la espalda de Goku, rodeando su cintura con ambos brazos y enterrando su rostro en el doji naranja hecho jirones. Esperaba quemarse, esperaba que esa energía divina fuera intocable. Pero lo que sintió fue un calor profundo y reconfortante. El aura plateada que rodeaba a Goku no era fuego destructor, era una barrera de vida pura, cálida como un sol de verano, que instantáneamente derritió el frío mortal que el payaso había dejado en sus huesos. Goku sintió el abrazo. La tensión absoluta de su cuerpo, preparado para la batalla cósmica, se suavizó por un segundo. Lentamente, se giró. Sus ojos plateados, que momentos antes habían aterrado a un dios oscuro, bajaron la vista hacia Patty. Ya no eran los ojos de una máquina de combate, había reconocimiento en ellos. Goku levantó su mano, la misma que acababa de devastar al monstruo, y colocó la palma suavemente sobre la frente de Patty. «Estás fría», susurró Goku.
Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. No era una sonrisa arrogante, ni una mueca de victoria. Era la sonrisa inocente y bondadosa del niño que Patty había conocido, la promesa silenciosa de que, sin importar cuán divino o aterrador se volviera su poder, él seguía siendo Goku. El toque en su frente envió una onda de calma a través del sistema nervioso de Patty, borrando las imágenes de muerte y futuros oscuros que Penmyui se le había implantado. Patty se tensó en los brazos de Goku, pero él no se movió un milímetro. Sin necesidad de girar el rostro, su cuerpo, sintonizado con cada vibración del universo, comprendió la nueva amenaza. De los restos del bosque, Penmyui se emergió, pero el payaso había quedado atrás. Su espalda se había abierto en una explosión de carne y hueso para liberar dos inmensas alas membranosas, similares a las de un murciélago prehistórico, pero goteando una sustancia negra y aceitosa. Su rostro se alargó en un hocico lleno de colmillos, y con un aleteo que levantó una tormenta de nieve, la bestia se lanzó en picada hacia ellos. Te comeré, bramó la monstruosidad, volando a una velocidad supersónica, con las garras extendidas para empalar a ambos. Goku seguía de espaldas, protegiendo a Patty. Justo cuando la sombra de las alas cubrió el hielo, Goku movió sus pupilas plateadas hacia el extremo de sus ojos, lanzando una mirada de reojo por encima de su hombro. Esa simple mirada pesó más que la gravedad de un planeta. En el aire, a escasos metros de distancia, Penmyui se detuvo en seco. No fue una frenada voluntaria, fue el terror absoluto paralizando sus músculos. La bestia quedó suspendida, aleteando frenéticamente pero incapaz de avanzar, atrapada en la presión de la intención asesina de Goku. ¿Por qué? No puedo moverme, pensó la bestia, viendo su propio reflejo de muerte en el ojo plateado del Saiyajin. En menos de un segundo, una fracción de tiempo tan pequeña que ni siquiera Patty pudo registrarla, Goku desapareció y reapareció. No hubo grito de ataque. No hubo preparación. Solo hubo un destello plateado vertical. Goku estaba ahora en el aire, con la pierna extendida tras haber ejecutado una patada ascendente perfecta. Su tibia se había hundido en el abdomen blando del monstruo con tal fuerza y velocidad que el aire detrás de Penmyui se estalló en un vacío sónico. SHHH-LAC. El sonido fue húmedo y definitivo. El cuerpo de la bestia alada no salió volando esta vez. Se partió. Desde la ingle hasta la clavícula, una línea perfecta de separación apareció en el torso de Penmyui. La fuerza del impacto fue tan quirúrgica y devastadora que separó la carne, el hueso y la esencia misma del monstruo. Las dos mitades del cuerpo se separaron violentamente en el aire, una cayendo a la izquierda y la otra a la derecha, mientras una lluvia de sangre negra y luces de muerte se derramaba sobre el hielo, evitando milagrosamente a Patty gracias al escudo de ki de Goku. Goku aterrizó suavemente en el hielo, de espaldas a los restos mutilados, sacudiendo su pierna como si solo hubiera pateado un saco de polvo. Las mitades de Penmyui no cayeron inertes. Antes de tocar el hielo, una masa de tentáculos negros y luz naranja las unió violentamente. La carne se cosió a sí misma con un sonido húmedo y repulsivo, y en cuestión de segundos, la bestia estaba entera de nuevo. Pero algo había cambiado. La arrogancia del payaso se había esfumado. Penmyui se puso de pie, jadeando una risa que sonaba más a un sollozo de histeria. Jijiji. No es suficiente. La carne se rompe, pero la idea persiste, chilló la entidad, retrocediendo mientras sus ojos brillaban con una intensidad suicida. Si tu cuerpo es un templo de acero, entonces pudriré los cimientos. Penmyui se abrió sus fauces y proyectó las luces de la muerte directamente hacia los ojos plateados de Goku. No fue un ataque físico, fue una invasión psíquica total. En la mente de Goku, el paisaje blanco del lago desapareció. Penmyui se arrastró la conciencia del Saiyajin a su terreno de juego, buscando desesperadamente el botón del pánico. Penmyui intentó mostrarle a Goku la soledad absoluta del espacio, la oscuridad de no tener a nadie. Lo que Goku vio, un lugar tranquilo, perfecto para meditar. Un obstáculo de paciencia que ya había superado en sus entrenamientos con Kami y Popo. La entidad moldeó la imagen del abuelo Henderson. Penmyui se le mostró a todos sus amigos muertos y destrozados a sus pies, una y otra vez, en un bucle infinito de fracaso. Lo que Goku vio, un desafío. Una simulación de combate. En lugar de quebrarse, su instinto analizó cada muerte, calculando cómo ser más rápido, más fuerte, más preciso para evitarlo. En el mundo real, Penmyui gritó de frustración, agarrándose la cabeza porque rugió el payaso, su voz quebrándose. ¿Por qué no gritas? He devorado dioses que lloraban como bebés. He roto mentes de civilizaciones enteras.
Goku seguía allí, inmóvil. Su aura plateada actuaba como un espejo perfecto, cada horror que Penniui se lanzaba rebotaba sin dejar ni un rasguño. Tus trucos son aburridos, dijo Goku con una calma devastadora. El Saiyajin dio un paso al frente. Las ilusiones a su alrededor se rompieron como cristal barato. Tú buscas miedo, pero en mi mente solo hay espacio para el combate. Lo que tú llamas terror, yo lo llamo obstáculo. Y no hay obstáculo que no pueda saltar, romper o superar. Penniui se retrocedió, tropezando con sus propias patas de araña que comenzaban a manifestarse involuntariamente. Por primera vez en eones, la entidad comprendió un concepto ajeno a su naturaleza: la presa era inalcanzable. No podía morderlo. No podía asustarlo. No podía romperlo. La tortuga Maturin había apostado por un campeón que no entendía la complejidad del mal, sino la simplicidad del esfuerzo. Y esa simplicidad era veneno puro para Penniuise. Aléjate, susurró el payaso, encogiéndose, volviendo a su forma humanoide casi por reflejo defensivo. Vete a tu mundo, déjame dormir. Goku apretó su puño, y el aire alrededor del lago se comprimió. Ya es tarde para dormir. Detrás de la figura resplandeciente de Goku, los sobrevivientes se reunieron. No llegaron corriendo por miedo, sino atraídos por la calidez magnética del aura plateada. Leroy ayudaba a caminar a Ayorand, quien, aunque agotado, mantenía los ojos abiertos, sintiendo cómo las voces en su cabeza se silenciaban ante la presencia de Goku. Bill, liberado del trance al romperse el vínculo con la carreta, se frotó los ojos confundido, siendo abrazado inmediatamente por su padre. Rich, Ronnie, Marge, Lily y Charlotte, quien se había unido al grupo en el caos, llegaron resbalando por el hielo hasta detenerse junto a Pakti. Todos formaron una media luna detrás de Goku. Al mirar al frente, no vieron al monstruo invencible que los había aterrorizado, vieron a una criatura patética, temblando ante un niño que brillaba como una estrella. De entre la niebla, una figura más emergió, caminando sin dejar huellas en la nieve. Era Taniel, un miembro de la tribu nativa original, aquellos que habían entendido la naturaleza de eso mucho antes de que Derry tuviera nombre. En su mano, Taniel sostenía una daga tosca y oscura. La hoja no era de acero, sino del mismo mineral negro y poroso del pilar que los militares habían derretido, hierro meteórico, cargado con la esencia del ritual de Chut. Taniel se detuvo al lado de Goku. Aunque pertenecían a eras y mundos diferentes, ambos guerreros compartieron una mirada de entendimiento absoluto. La piedra física fue destruida por la ignorancia del hombre blanco, dijo Taniel con una voz que sonaba como el viento en las copas de los árboles. Pero el espíritu de la jaula vive en este fragmento. Taniel levantó la daga, apuntando al corazón palpitante de Penniuise. El guerrero estelar lo ha sometido. Ahora, es el momento de encerrarlo. No podemos matarlo sin destruir el equilibrio de este mundo, pero podemos enviarlo de vuelta al vacío. Atado y silenciado para siempre, intentaba recuperar su dignidad, soltó un chillido agudo al ver la daga. Noroeste, gritó el payaso, arañando su propio rostro. La oscuridad no tiene puertas. No volveré a la caja. No volveré a dormir. La entidad sabía que la muerte física era una liberación, pero el encierro era su verdadera tortura. Estar consciente durante eones en la nada, hambriento y solo. Penniuise intentó lanzarse contra Taniel, pero Goku simplemente dio un paso al frente. El aire se volvió pesado como plomo, aplastando al payaso contra el hielo nuevamente. Hazlo, dijo Goku con su voz tranquila y resonante. Taniel miró a los chicos, a los adultos y a Goku. La daga es la llave, explicó el nativo, pero la voluntad de ustedes es la mano que debe girarla. Este ser se alimenta de su miedo. Para encerrarlo, deben darle lo opuesto. Deben darle su coraje. Taniel lanzó la daga al aire. Esta no cayó, quedó flotando en el centro del grupo, girando lentamente, esperando ser cargada con energía. El aura plateada del Migate no Gokui, que hasta ahora había sido un escudo impenetrable, comenzó a fluir como un río caudaloso hacia el pequeño fragmento de hierro meteórico. Al contacto con el ki de Goku, las antiguas runas talladas en la hoja negra se encendieron. No brillaron con luz blanca, sino con un naranja intenso y ardiente, similar al color del uniforme de Goku a las esferas del dragón. Era la unión de la energía divina con la magia terrenal del ritual. El rostro de Goku se tensó. Gotas de sudor empezaron a subir por su frente hacia el cielo. Estaba vertiendo su resistencia, su fuerza vital y su espíritu en ese objeto a una velocidad aterradora. Su cabello plateado parpadeó, amenazando con volver al negro, pero él apretó los dientes, forzando más poder en la daga. Es suficiente, gritó Taniel, señalando hacia la orilla del lago.
Ese viejo roble muerto al fondo. Entierren la daga en su corteza. Ese árbol será el nuevo pilar y la jaula se cerrará. Pennywise, sintiendo como los barrotes de su prisión eterna se forjaban con ese brillo naranja, perdió cualquier rastro de cordura. No volveré a la oscuridad, chilló la entidad. Ignorando el dolor de su cuerpo recién unido, el payaso desplegó sus alas de murciélago y se lanzó en un vuelo suicida directo hacia Goku. Sus garras estaban extendidas, buscando atravesar el pecho del niño antes de que pudiera terminar la transferencia. Goku, concentrado totalmente en la daga y debilitándose por el drenaje, no podía moverse para esquivar. Pero Goku ya no estaba solo. Leroy Hanlon, con el rostro endurecido por una determinación fría, dio un paso al frente. No tenía ki, ni magia, ni el resplandor. Solo tenía su rifle militar y el instinto de un padre que protege a quien salvó a su hijo. Ni se te ocurra, maldito fenómeno, gruñó Leroy. Leroy alzó el arma, apuntó al borrón que se acercaba por el aire y apretó el gatillo sin dudar. ¡Pam! El disparo resonó seco en el valle congelado. La bala no era mágica, pero llevaba la inercia del plomo y la furia de un hombre. Impactó a Pennywise justo en el hombro, donde el ala se unía al torso. La fuerza cinética, sumada a la debilidad actual del monstruo, fue suficiente. Pennywise perdió el equilibrio en el aire, girando violentamente y estrellándose contra el hielo a pocos metros de Goku, chillando de dolor y frustración mientras la sangre negra manchaba la nieve. La daga de hierro meteórico, ahora brillando con un resplandor naranja incandescente, descendió flotando hasta las manos de Bill. Al tocarla, el chico no sintió el frío del metal, sino un calor vibrante, una energía que latía al mismo ritmo que el corazón de Goku. ¡Vamos!, gritó Bill, apretando el arma contra su pecho. No corrió solo. Lily, Ronnie, Marge, Rich y Patty lo rodearon inmediatamente, formando una falange humana. Se apoyaban unos a otros, empujándose cuando alguien resbalaba en el hielo, avanzando con una desesperación frenética hacia el viejo roble muerto que se alzaba retorcido en la orilla del lago, esperando convertirse en la cerradura de la prisión. El brillo naranja de la daga iluminaba sus rostros, borrando las sombras del miedo que los habían perseguido durante meses. Ya no eran víctimas, eran los carceleros. A sus espaldas, un alarido inhumano rompió el aire. Pennywise, herido por la bala y humillado por el Saiyajin, se levantó tambaleándose. La sangre negra manaba de su hombro, pero su obsesión por detener el ritual era más fuerte que su dolor. No tocarán ese árbol, rugió la entidad. Con una velocidad nacida de la pura desesperación, el payaso ignoró a Goku y se lanzó en una embestida salvaje hacia los niños. Sus garras se alargaron, buscando enganchar la pierna de Bill, buscando rasgar la carne antes de que la daga tocara la corteza. Estaba a punto de alcanzarlos. Goku estaba de rodillas, su respiración era pesada y su cabello plateado parpadeaba, volviendo al negro por momentos. El agotamiento era absoluto, sus músculos gritaban y su visión se nublaba. Pero al ver al monstruo a punto de tocar a sus amigos, el instinto protector se encendió una última vez. No darás ni un paso más. Goku alzó su mano derecha, condensó todo el ki que le quedaba en la palma de su mano, comprimiéndolo en una esfera del tamaño de una pelota de béisbol, densa y brillante. FWOSH. La esfera de ki salió disparada, dejando una estela de luz en el aire gélido. Fue un tiro perfecto. La esfera golpeó a Pennywise por la espalda, justo en el centro de su columna, y atravesó su pecho limpiamente, saliendo por el otro lado. El impacto no empujó al payaso, lo perforó. Pennywise se detuvo en seco a mitad de la carrera, con un agujero humeante en el torso donde debería haber estado su corazón. La entidad cayó de bruces contra la nieve, convulsionando, con los dedos a escasos centímetros de los talones de Ronnie, incapaz de moverse más. El suelo bajo el viejo roble parecía estar hecho de diamante sólido. A pesar de que Bill, Patty, Rich, Ronnie, Marge y Lily empujaban con cada onza de su peso y desesperación, la hoja de la daga se negaba a penetrar la tierra. Una fuerza invisible, el último rechazo de la maldición de Derry, la empujaba hacia arriba, haciendo temblar los brazos de los niños. Míos, gorgoteó Pennywise. La entidad, con el pecho agujereado y arrastrando las piernas, se lanzó en un salto final. Su mandíbula se desencajó por completo, revelando el abismo de las luces de la muerte en su garganta, dispuesto a devorar las cabezas del grupo de un solo bocado antes de que pudieran cerrar la cerradura. Estaba a menos de 2 metros. El olor a podredumbre golpeó los rostros de los chicos. A unos metros de distancia, Goku cayó de rodillas, su cabello volviendo definitivamente al negro azabache.
Ya no le quedaba fuerza para moverse, ni para lanzar un ataque. Pero le quedaba voluntad. Tómenlo, todo, susurró Goku. Extendió ambas manos hacia sus amigos. Las últimas reservas de su ki, ya no plateado sino de un dorado cálido y vital, fluyeron de su cuerpo como un torrente de viento. La energía golpeó las espaldas de Bill y los demás, no como un impacto, sino como una inyección de adrenalina pura y fuerza sobrehumana. Ahora gritaron los 6 al unísono, sus ojos brillando momentáneamente con el oro del Saiyajin. Con el poder prestado, la resistencia de la tierra se quebró. Crack. La daga de hierro meteórico se hundió hasta la empuñadura en las raíces del roble. En el instante en que el metal se fusionó con la tierra viva, el tiempo se detuvo para Pennywise, que quedó congelado en el aire con la boca abierta a centímetros de Bill. Desde la empuñadura de la daga, una luz dorada cegadora estalló. Las 12 runas, sagas antiguas talladas en la hoja que representaban a los guardianes del orden, se encendieron una por una en una secuencia circular, girando como las manecillas de un reloj cósmico. La luz no se quedó en la daga, se disparó hacia el cielo como un pilar de oro puro, perforando las nubes grises de Derry y conectando la tierra con el espacio noroeste. La luz. Quema, chilló Pennywise. La luz dorada bañó al payaso. No hubo calor, solo una purificación absoluta. La forma física del monstruo comenzó a agrietarse como porcelana vieja, y hilos de energía dorada empezaron a envolverlo, tirando de él hacia la daga, hacia la prisión. La luz dorada de las 12 dagas actuó como un ácido sagrado sobre la monstruosidad. Bajo el brillo purificador, el traje de payaso, la piel blanca y las garras de Pennywise comenzaron a desmoronarse. No hubo sangre esta vez, solo polvo. La forma física de la entidad se deshizo en el aire como ceniza negra soplada por un vendaval, desapareciendo antes de tocar el suelo. Sin embargo, cuando la carne desapareció, la esencia quedó expuesta. 3 orbes de luz naranja intenso, vibrantes y cargados de una maldad antigua. Las verdaderas luces de la muerte quedaron flotando por un segundo frente al árbol. No pudieron ser destruidas, pero sí derrotadas. Emitiendo un zumbido que sonó como un grito de frustración cósmica, las luces salieron disparadas hacia el cielo. Cruzaron el lago en un parpadeo, alejándose de la daga y de Goku, volando desesperadamente en dirección a las ruinas de la casa Neibolt. Allí, las luces se hundieron en la tierra quemada, atravesando el sótano y descendiendo a las profundidades del pozo, donde se enterraron en la oscuridad para dormir y lamer sus heridas. El ciclo se había cumplido. La bestia dormiría otros 27 años. Pero por hoy, y por las décadas siguientes, Derry era libre. En el lago, la calma fue absoluta. El viento dejó de aullar y, por primera vez en semanas, las nubes grises sobre Derry se abrieron, permitiendo que un rayo de sol pálido de invierno tocara el hielo. Bill, Rich, Ronnie, Marge y Lily se dejaron caer sobre la nieve junto al árbol, agotados pero vivos. Las lágrimas de terror fueron reemplazadas por lágrimas de alivio. Se abrazaron en un grupo desordenado, riendo y llorando al mismo tiempo, confirmando que todos seguían allí, que nadie flotaba. Patty, sin embargo, se separó del grupo. Sus ojos buscaron a la única persona que no estaba celebrando. A unos metros de distancia, Goku estaba sentado sobre el hielo. Su cabello había vuelto a ser negro y despeinado, y sus hombros habían perdido la tensión del combate. Parecía pequeño de nuevo, solo un niño cansado que había cargado el peso del mundo. Goku, gritó ella. Patty corrió hacia él, resbalando un poco pero sin detenerse, y se arrojó al suelo para envolverlo en un abrazo apretado. «Lo lograste, realmente lo lograste», sollozó Patty contra su hombro, sintiendo el calor humano y familiar del chico, ya sin auras divinas ni energías extrañas. Goku parpadeó, volviendo en sí, y al sentir el abrazo de su amiga, soltó una pequeña risa cansada, devolviéndole el gesto torpemente. «Te dije que no dejaría que te llevara», murmuró Goku con una sonrisa débil pero sincera. «Se acabó, Patty. Ya no hay más payaso». Alrededor de ellos, la pesadilla se disolvía con la niebla. Habían ganado. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en el lago, pero el aire en Derry se sentía diferente. Más ligero. Más limpio. La niebla perpetua que parecía ahogar las calles había desaparecido, dejando paso a un invierno nítido y brillante. El grupo de los perdedores se había reunido en su antiguo refugio, la vieja torre abandonada en las afueras, una estructura oxidada pero sólida que ofrecía la mejor vista panorámica de la calle principal del pueblo. Rich y Marge estaban sentados en el borde de la plataforma, balanceando los pies en el vacío mientras compartían una bolsa de papas fritas y bromeaban sobre quién había gritado más fuerte en el lago. Ambos negaban haberlo hecho.
Lily y Ronnie revisaban unas revistas viejas que habían subido, riéndose de la moda de hace años, con una ligereza que no habían tenido en meses. Bill, completamente recuperado, miraba el pueblo a través de unos binoculares, ya no buscando monstruos, sino simplemente observando la vida normal que había vuelto a las calles. En el centro del grupo, sentado sobre una caja de madera con las piernas cruzadas, estaba Goku. A pesar de su increíble capacidad de recuperación, la batalla contra una entidad cósmica había dejado huella. Su cuerpo estaba cubierto de vendas blancas, en los brazos, alrededor del torso e incluso un parche pequeño en la mejilla. Pero eso no le impedía disfrutar de su actividad favorita, MMM. «Está delicioso», exclamó Goku con la boca llena. En sus manos sostenía un sándwich gigantesco, una creación especial del abuelo Henderson, quien, tras enterarse de que el niño había salvado a los chicos de unos perros salvajes, decidió alimentarlo como a un regimiento. El pan crujía, y el relleno de carne y queso desaparecía a una velocidad alarmante. A su lado, Patty estaba sentada más cerca de lo que la reina de la escuela solía permitir. No le importaban las migajas ni las vendas. Con una expresión de absoluta paz, recargó suavemente su mentón en el hombro de Goku, cerrando los ojos por un momento. El hombro del chico era sólido y cálido. Escuchar el ritmo constante de su masticar y sentir su presencia real y tangible era el mejor antídoto contra las pesadillas que a veces intentaban volver. «¿Sabes, Goku?», dijo Patty suavemente, mirando hacia la calle principal donde la gente caminaba sin miedo. «Creo que Derry nunca se había visto tan normal». Goku tragó el último bocado del sándwich y miró el pueblo, luego a Patty, y sonrió con esa inocencia que desarmaba a cualquiera. «Se ve bonito», admitió. «Pero creo que se ve mejor porque ustedes ya no están tristes». Patty sonrió, sintiendo que las mejillas se le calentaban un poco. Apretó ligeramente el brazo de Goku. «Gracias, tonto», susurró. El viento sopló suavemente en la torre, trayendo el olor a pinos y a invierno limpio, sellando el momento en la memoria de todos como el final perfecto de un verano, o invierno, inolvidable. El sonido del viento silbando entre los metales oxidados de la torre fue lo único que se escuchó cuando Goku dejó de comer. Con una suavidad inusual en él, Goku movió su hombro apenas unos centímetros, indicándole sutilmente a Patty que necesitaba levantarse. La chica, entendiendo el gesto, retiró su mentón y se enderezó, sintiendo de inmediato el frío del aire al perder el contacto con el aura cálida de su amigo. Goku se puso de pie sobre la plataforma de madera. Las vendas en su cuerpo se tensaron, pero él parecía no sentir dolor, solo una inquietud eléctrica, la llamada de lo desconocido. «Tengo que irme, chicos», dijo Goku, rompiendo el silencio con la misma naturalidad con la que comentaría el clima. Bridge dejó caer su bolsa de papas. Ronnie se puso de pie de un salto. «¿Irte?», preguntó Patty, con la voz temblorosa. «¿A dónde?». Goku caminó hasta el borde de la torre, mirando hacia el horizonte, más allá de los límites de Derry, más allá de Men. «Más lejos», respondió el Saiyajin, apretando los puños con emoción. «Kamisama me habló de nuevo anoche. Me dijo que lo que pasó con el payaso fue solo el principio». Goku se giró para mirar a sus amigos, sus ojos negros brillando con una mezcla de seriedad y entusiasmo. Dijo que este mundo, y este universo, son muy grandes y extraños. Hay muchos misterios escondidos, cosas antiguas y fuertes. Y Kamisama dice que, ahora que he usado mi fuerza aquí, algunos de esos misterios podrían venir a buscarme en el futuro. Bill se acercó un paso, entendiendo lo que eso significaba. «Te vas para protegernos», dijo Bill. «Para que esas cosas no vengan a Derry buscándote a ti». Goku sonrió, rascándose la nuca con su típica risa despreocupada. «Bueno, también es porque quiero ver qué tan fuertes son», admitió con honestidad. «Si me quedo quieto, me oxidaré. Tengo que investigar el mundo, entrenar y volverme mucho más fuerte para cuando esos misterios aparezcan». El grupo sintió un nudo en la garganta. Sabían que no podían detenerlo. Goku no pertenecía a una escuela, ni a un pueblo. Pertenecía a la lucha, al camino. «¿Volverás?», preguntó Patty, abrazándose a sí misma para contener las ganas de llorar. Goku asintió con firmeza. «Claro que sí», exclamó. «¿Son mis amigos?». «No. Vendré a visitarlos. Puede que pasen unos meses, o tal vez unos años, pero vendré si me necesitan. O si el abuelo Henderson prepara más de esos sándwiches». Goku se subió a la barandilla de la torre, manteniendo el equilibrio perfectamente. El sol de la tarde proyectaba su sombra alargada sobre el grupo. «Cuídense mucho», gritó Goku, llevándose 2 dedos a la frente en un saludo de despedida. «Y no dejen de entrenar, aunque sea un poco».
Adiós, Goku, gritaron todos a coro, agitando las manos mientras las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas. FWOSH. Con un estallido de velocidad que levantó una ráfaga de viento, Goku saltó hacia el cielo. No voló de inmediato, se impulsó con tal fuerza que pareció convertirse en un cometa naranja, cruzando el cielo despejado de Derry y desapareciendo en el horizonte en cuestión de segundos. En busca de nuevos desafíos en este vasto y misterioso universo. Patky se quedó mirando el punto donde él había desaparecido, sonriendo a pesar de la tristeza. Sabía que él volvería. Y hasta entonces, ellos estarían bien. Fin.